Gaston Bachelard vivió dos vidas intelectuales irreconciliables en un solo cuerpo. Por la mañana, en su escritorio de la Sorbona, era el epistemólogo riguroso que desmenuzaba las revoluciones de la física cuántica y la química contemporánea. Por la noche, en la soledad de su estudio, se transformaba en el poeta que meditaba sobre el fuego, el agua, los sueños y los rincones íntimos de las casas. Esta división no fue accidental ni superficial, fue el corazón mismo de su existencia filosófica. Bachelard jamás intentó reconciliar estos dos mundos. Al contrario, los mantuvo separados con una disciplina casi obsesiva, como si temer que uno contaminara al otro. ¿Cómo es posible que el mismo hombre que escribió sobre la discontinuidad radical de la ciencia moderna a analizar las metáforas del fuego en la literatura? ¿Qué tipo de mente puede exigir la destrucción de toda imagen poética en el laboratorio y al mismo tiempo celebrar esas mismas imágenes en la poesía? La respuesta está en lo que podríamos llamar su esquizofrenia productiva. Bachelard comprendió que la razón científica y la imaginación poética son incompatibles, que no pueden coexistir en el mismo acto mental. La ciencia exige matar la imaginación. La poesía exige liberarla. Intentar fusionarlas sería destruir ambas. Esta división comenzó en 1938, año clave en su trayectoria intelectual. Ese año publicó dos obras que parecen escritas por autores diferentes. La formación del espíritu científico, un tratado riguroso sobre los obstáculos epistemológicos que impiden el progreso del conocimiento, y El psicoanálisis del fuego, un ensayo literario sobre la fascinación humana por las llamas. En el primero, Bachelard exige violencia contra el sentido común y la intuición. En el segundo, celebra la ensoñación y el poder de las imágenes arcaicas. ¿Contradicción? No. Bachelard sabía exactamente lo que hacía. Estaba demarcando territorios incompatibles. Durante décadas, Bachelard mantuvo esta doble vida sin fisuras visibles. Sus colegas científicos en la Sorbona apenas conocían al Bachelard poeta. Sus lectores literarios ignoraban por completo al Bachelard epistemólogo. Incluso después de su muerte en 1962, su legado quedó fragmentado. Los científicos citaban sus obras sobre la ruptura epistemológica y el racionalismo aplicado, mientras que arquitectos, poetas y críticos literarios estudiaban la poética del espacio, como si hubiera sido escrita por un filósofo puramente estético. Esta división del legado no es un accidente, es la consecuencia lógica de su filosofía de la incompatibilidad radical. Pero ¿por qué esta división? ¿Por qué no intentar, como muchos filósofos, construir un sistema unificado? La respuesta está en su experiencia directa con la ciencia del siglo XX. Bachelard vivió la revolución de la física cuántica y comprendió que el conocimiento científico no progresa por acumulación pacífica, sino por rupturas violentas. Y si la ciencia misma es discontinua, si Einstein destruyó a Newton en lugar de completarlo, entonces la filosofía debe abandonar la ilusión de los sistemas totalizantes. La división entre razón e imaginación no es un defecto del pensamiento, es su estructura real. Bachelard nunca fue un filósofo sistemático al estilo de Hegel o Kant. Rechazaba las grandes síntesis filosóficas porque las consideraba fantasías especulativas. En su lugar, practicó lo que llamó epistemología regional. Cada ciencia tiene su propia historia, su propia lógica, sus propios obstáculos. No hay una filosofía de la ciencia en general, solo análisis concretos de física, química, biología. Del mismo modo, no hay una teoría general de la imaginación, solo estudios específicos del fuego, del agua, del aire, de la tierra,
del espacio habitado. La fragmentación no es debilidad, es honestidad intelectual. Esta doble vida intelectual plantea una pregunta incómoda. ¿Puede un filósofo ser completo si vive dividido? ¿O acaso Bachelard descubrió algo que la mayoría prefiere ignorar? Que la unidad del pensamiento es una ilusión, que el ser humano está fundamentalmente dividido entre diferentes modos de relacionarse con el mundo. La ciencia exige objetividad, distancia, destrucción de la experiencia inmediata. La poesía exige intimidad, ensoñación, celebración de lo vivido. No hay síntesis posible. Bachelard eligió vivir ambas vidas, pero por separado, cada una con su tiempo y su espacio propios. La epistemología de Gaston Bachelard comienza con una tesis radical que invierte toda la tradición filosófica. El conocimiento científico no se construye sobre fundamentos sólidos, sino contra obstáculos internos que bloquean su progreso. Estos obstáculos no son externos, la complejidad de la naturaleza, las limitaciones de nuestros instrumentos, sino internos. Están en el propio acto de conocer, en nuestros hábitos mentales, en nuestras certezas más arraigadas. El principal enemigo del conocimiento científico no es la ignorancia, sino el conocimiento previo mal fundado. Por eso Bachelard afirma, el acto de conocer se da contra un conocimiento anterior, destruyendo conocimientos mal establecidos, superando lo que en el propio espíritu es obstáculo a la espiritualización. El primer y más peligroso obstáculo es la experiencia primera, es decir, la experiencia inmediata, no criticada, que se presenta con toda la fuerza de lo evidente. Para el sentido común, la experiencia directa es el fundamento del conocimiento. Lo vi con mis propios ojos, es la garantía máxima de verdad. Bachelard invierte esta certeza. La experiencia primera no es fundamento, sino obstáculo. Está cargada de imágenes seductoras, de analogías engañosas, de certezas subjetivas que bloquean el pensamiento científico. Cuando un niño toca el fuego y se quema, adquiere una experiencia inmediata del calor, pero esa experiencia no le enseña nada sobre la naturaleza física de la combustión, sobre la termodinámica, sobre las reacciones químicas. Al contrario, lo encierra en la evidencia subjetiva del dolor. El segundo obstáculo es el conocimiento general, la manía de generalizar prematuramente. El espíritu precientífico busca leyes universales antes de haber analizado casos particulares. Crea categorías amplias, el fuego, el agua, la materia, sin haber estudiado fenómenos específicos. Esta generalización prematura da la ilusión de conocimiento. Quien puede nombrar las cosas cree que las comprende, pero la ciencia moderna exige lo contrario: especificación, diferenciación, análisis fino de casos concretos. No existe el fuego en general. Existen tipos específicos de combustión con temperaturas, velocidades y productos químicos diferentes. La generalización temprana es pereza mental disfrazada de sabiduría. El tercer obstáculo es el sustancialismo, la creencia de que las cosas son, de que poseen cualidades intrínsecas e inmutables. El pensamiento sustancialista busca esencias. ¿Qué es el fuego? ¿Qué es la materia? ¿Qué es la vida? Cree que debajo de los fenómenos hay sustancias permanentes con propiedades fijas. Esta manera de pensar dominó la alquimia y la química premoderna. Se hablaba del principio ígneo, del principio vital, como si fueran sustancias reales que podían aislarse. La química moderna destruyó el sustancialismo al mostrar que no hay sustancias simples, sino elementos que se combinan en reacciones complejas. El oxígeno no es nada por sí mismo, solo existe en relación con otros elementos. El cuarto obstáculo
es el realismo ingenuo, la convicción de que las cosas son exactamente como las percibimos. El realista ingenuo cree que sus sentidos le dan acceso directo a la realidad. Si la piedra es sólida al tacto, entonces la solidez es una propiedad real de la materia. La física cuántica destruyó este realismo al mostrar que la materia no es sólida sino probabilística, que los átomos son mayormente espacio vacío, que las propiedades de las partículas dependen del acto de medición. La solidez que percibo al tocar una mesa no revela la estructura real de la materia. Es solo el efecto de fuerzas electromagnéticas entre átomos. El realismo ingenuo confunde apariencia con realidad. El quinto obstáculo es el animismo, la tendencia a proyectar vida, intenciones y voluntad en los fenómenos naturales. El pensamiento animista dice: el fuego se alimenta, el agua busca su nivel, la naturaleza aborrece el vacío. Atribuye a los procesos físicos las características de los seres vivos. Esta manera de pensar bloquea la explicación mecánica y matemática. La ciencia moderna tuvo que expulsar toda teleología, toda intención, toda finalidad de la naturaleza. Los átomos no quieren combinarse, simplemente siguen leyes, estadísticas. El agua no busca su nivel, responde a la gravedad. El animismo es antropomorfismo inconsciente, pero el obstáculo más sutil y peligroso es el obstáculo verbal. Creer que nombrar es explicar. El lenguaje ordinario está lleno de pseudo-explicaciones. El opio hace dormir porque tiene una virtud dormitiva. Esta frase ridiculizada por Molière ilustra perfectamente el obstáculo verbal. Se inventa una palabra, virtud dormitiva, que solo repite en latín lo que se quería explicar. El lenguaje científico debe romper con el lenguaje ordinario. Debe crear términos técnicos que no se apoyen en metáforas familiares. Términos como entropía, spin, quark no tienen equivalentes en el lenguaje común porque nombran conceptos que no tienen analógicos en la experiencia ordinaria. Para Bachelard, estos obstáculos no son simples errores corregibles con más información. Son estructuras psicológicas profundas que deben ser psicoanalizadas, es decir, detectadas, reconocidas y violentamente superadas. El progreso científico no es acumulación pacífica de verdades, sino lucha permanente contra los obstáculos epistemológicos. Cada nueva teoría científica debe destruir las certezas anteriores, debe realizar una ruptura epistemológica. Esta visión conflictiva del conocimiento es radicalmente antipositivista. Para Comte, la ciencia progresaba linealmente. Para Bachelard, progresa por revoluciones discontinuas. La noción de ruptura epistemológica es el corazón de la filosofía de Gaston Bachelard y su rechazo más radical del positivismo de Auguste Comte. Para Comte y sus seguidores, la ciencia progresa de manera continua y acumulativa. Cada generación añade conocimientos a los ya existentes, construyendo un edificio cada vez más sólido y completo. El pasado científico es válido, solo necesita ser completado y refinado. Bachelard destruye esta visión optimista con un argumento histórico brutal. Einstein no completó a Newton, lo destruyó. La mecánica relativista no es una versión mejorada de la mecánica newtoniana, es una teoría radicalmente diferente que redefine conceptos fundamentales como masa, espacio, tiempo y simultaneidad. La ruptura epistemológica significa que el progreso científico no es evolución, sino revolución. Las nuevas teorías no se suman a las antiguas, las niegan, las desplazan, las transforman en casos particulares. La geometría no euclidiana no añade teoremas a Euclides. Muestra que los axiomas euclidianos no son verdades eternas, sino convenciones que funcionan solo en espacios planos. La química moderna no perfecciona la alquimia,
La destruye completamente al mostrar que sus conceptos fundamentales, piedra filosofal, transmutación, principios elementales, son fantasías sin referente real. Cada ruptura es un terremoto conceptual que reorganiza completamente el paisaje del saber. Bachelard demuestra esta discontinuidad estudiando la historia de conceptos científicos específicos. Toma el concepto de masa y muestra que su significado cambió radicalmente con la relatividad. Para Newton, la masa es una propiedad intrínseca de los cuerpos, una cantidad de materia que permanece constante. Para Einstein, la masa es equivalente a energía, mc2, y varía con la velocidad. No es que Einstein haya descubierto nuevas propiedades de la misma masa, redefinió qué significa masa. El término es el mismo, pero el concepto es completamente diferente. Esta mutación semántica es característica de las rupturas epistemológicas. Las palabras permanecen, pero su sentido se transforma radicalmente. La ruptura no es solo teórica, es también psicológica y pedagógica. Aprender una nueva teoría científica después de una ruptura no es añadir información a lo que ya se sabe, es desaprender, destruir certezas anteriores. Por eso Bachelard habla de psicoanálisis del conocimiento objetivo. Los viejos conceptos están arraigados emocionalmente, están ligados a imágenes familiares, a intuiciones confortables. Abandonarlos produce resistencia, angustia cognitiva. Un estudiante que ha aprendido física newtoniana siente que la relatividad contradice su sentido común, su experiencia ordinaria. La pedagogía científica debe ser violenta, debe forzar la ruptura, debe exigir la destrucción de las certezas precientíficas. Bachelard distingue tres momentos en la evolución del conocimiento científico: el estado precientífico, hasta el siglo XVIII, el estado científico, siglo XIX, y el estado del nuevo espíritu científico, siglo XX. El primer estado está dominado por los obstáculos epistemológicos: experiencia primera, sustancialismo, animismo. El segundo estado logra objetividad mediante la matematización y la experimentación controlada. El tercer estado introduce la discontinuidad radical. La física cuántica, la relatividad, la química anímica rompen definitivamente con las intuiciones del sentido común. Ya no es posible imaginar lo que la ciencia describe, solo es posible calcularlo matemáticamente. Esta visión discontinua de la historia de la ciencia anticipa la noción de paradigma de Thomas Kuhn en La estructura de las revoluciones científicas, 1962. Pero Bachelard llegó primero, ya en 1934, en El nuevo espíritu científico. Había formulado la idea de que la ciencia progresa por rupturas, por cambios radicales de marco conceptual. Kuhn reconoció esta influencia, aunque introdujo diferencias. Mientras Kuhn habla de revoluciones científicas ocasionales separadas por períodos de ciencia normal, Bachelard ve la revolución como estado permanente. Para Bachelard, la ciencia contemporánea está en revolución permanente. Cada nueva teoría prepara su propia superación. La ruptura epistemológica tiene consecuencias filosóficas radicales. Primero, destruye la noción de verdad absoluta. Si las teorías científicas se sustituyen unas a otras mediante rupturas, entonces ninguna teoría puede pretender ser la verdad final. La verdad científica es histórica, provisional, destinada a ser superada. Segundo, destruye la unidad de la ciencia. No hay un método científico universal, ni conceptos que trascienden la historia. Cada época científica tiene su propia racionalidad. Tercero, destruye la separación entre filosofía y ciencia. La filosofía no puede pretender juzgar la ciencia desde fuera. Debe aprender de las rupturas científicas, debe dejarse transformar por ellas. ¿Por qué el progreso científico
es revolución permanente, porque la ciencia moderna ha abandonado la ontología de sustancias y ha adoptado una ontología de relaciones. Ya no pregunta qué es X, sino cómo se relaciona X con Y. Esta transformación ontológica hace imposible la estabilidad conceptual. Si los conceptos científicos son definidos por sus relaciones con otros conceptos, y esas relaciones cambian con cada nueva teoría, entonces los conceptos mismos están en constante mutación. La discontinuidad no es un accidente histórico, es la estructura misma del conocimiento científico contemporáneo. La ruptura epistemológica no es una fase que la ciencia superará, es su modo permanente de existencia. En 1934, Bachelard publicó un manifiesto filosófico disfrazado de tratado epistemológico. El nuevo espíritu científico no era simplemente una descripción de los avances de la física contemporánea, era una declaración de guerra contra toda la metafísica occidental. La tesis central era devastadora. La física cuántica y la relatividad no son solo nuevas teorías científicas que mejoran las anteriores. Son revoluciones filosóficas que obligan. El autor también decía que quien se suscriba ahora al canal gana 200 puntos de coeficiente intelectual. Son revoluciones filosóficas que obligan a donar nociones fundamentales como sustancia, causalidad determinista y realismo ingenuo. La ciencia del siglo XX no descubrió nuevas propiedades de la materia. Descubrió que la materia, tal como la concebíamos, no existe. Para comprender la radicalidad de esta transformación, hay que entender qué destruyó la física cuántica. Durante siglos, la física había operado con una ontología de sustancias. Los objetos físicos eran entidades con propiedades definidas que existían independientemente de la observación. Un electrón era una cosa con posición, velocidad y masa específicas. La ciencia consistía en descubrir esas propiedades mediante experimentos cada vez más precisos. La física cuántica destruyó esta imagen. Un electrón no tiene posición definida antes de ser medido. Existe en una superposición de estados posibles. La medición no revela propiedades preexistentes, las crea. La realidad física no es un conjunto de cosas con atributos fijos, sino un campo de probabilidades matemáticas. Esta transformación ontológica tiene consecuencias filosóficas explosivas. Primero, el objeto desaparece. Ya no hay entidades sustanciales que persisten a través del tiempo. Solo hay eventos, interacciones, relaciones matemáticas. Lo que llamábamos partícula es solo un patrón de probabilidades descrito por ecuaciones. Segundo, la causalidad clásica se vuelve obsoleta. En mecánica newtoniana, conocer las condiciones iniciales de un sistema permite predecir su evolución con certeza absoluta. En mecánica cuántica solo se pueden calcular probabilidades. La naturaleza no es determinista en su nivel fundamental, es esencialmente indeterminada. Tercero, la separación entre sujeto y objeto se colapsa. El acto de medir modifica lo medido. El observador no es externo al fenómeno, sino parte constitutiva de él. Bachelard comprende que esta revolución científica exige una revolución epistemológica correspondiente. La epistemología clásica presuponía que la ciencia describe una realidad independiente, objetiva, accesible mediante observación cuidadosa y razonamiento lógico. Esta epistemología realista ya no funciona. ¿Cómo puede la ciencia describir una realidad si la realidad misma es probabilística, si no existe antes de la medición, si depende del observador? La respuesta de Bachelard es radical. La ciencia no describe la realidad, la construye matemáticamente. El conocimiento científico no es representación, sino producción.
Las teorías físicas no son imágenes de la naturaleza, son instrumentos matemáticos para calcular fenómenos. Esta epistemología constructivista tiene una consecuencia inquietante. La realidad material sólida en la que creíamos desaparece. Lo que llamamos materia no es sustancia sino estructura matemática. Un átomo no es una cosa pequeña, es una solución a ecuaciones diferenciales. La solidez de la mesa que toco no revela su estructura real, es solo el efecto macroscópico de fuerzas electromagnéticas entre campos probabilísticos. La física contemporánea ha desmaterializado la materia. Lo único real son las relaciones matemáticas. La ontología de sustancias ha sido reemplazada por una ontología de relaciones. No hay cosas, solo estructuras formales. Para Bachelard, esta desmaterialización no es una pérdida, sino una liberación. La materia sólida era una ilusión antropomórfica, una proyección de nuestra experiencia sensorial en la naturaleza. Los empiristas creían que el conocimiento comenzaba con los sentidos, con el contacto directo con las cosas. Pero los sentidos nos engañan, nos muestran solidez donde solo hay vacío, continuidad donde hay discontinuidad cuántica, determinismo donde hay indeterminación. El nuevo espíritu científico rompe definitivamente con el empirismo. El conocimiento científico no parte de los sentidos sino de las matemáticas. No observa sino calcula. No constata sino construye. Esta primacía de las matemáticas marca el nacimiento de lo que Bachelard llama racionalismo contemporáneo. Pero no es el racionalismo clásico de Descartes o Leibniz, que creía en verdades eternas y principios a priori. Es un racionalismo histórico, dialéctico, que reconoce que las propias matemáticas evolucionan. Las geometrías nova euclidianas mostraron que los axiomas geométricos no son verdades necesarias, sino convenciones que pueden modificarse. Las álgebras abstractas crearon estructuras matemáticas sin referente en la experiencia sensorial. El racionalismo contemporáneo no busca fundamentos últimos. Acepta que todo conocimiento es provisional, destinado a ser rectificado, superado, revolucionado. ¿Por qué la realidad desapareció en ecuaciones? Porque la realidad, tal como la concebíamos, era una ficción metafísica. Creíamos en sustancias porque generalizábamos nuestra experiencia macroscópica. Las piedras, los árboles, los cuerpos parecen ser entidades permanentes con identidad definida. Pero esa permanencia es ilusoria. A nivel atómico no hay identidad. Los electrones son indistinguibles, intercambiables. A nivel cuántico no hay permanencia. Las partículas se crean y destruyen constantemente. La física contemporánea no nos quitó la realidad. Nos liberó de una ilusión consoladora pero falsa. Ahora sabemos que el universo no está hecho de cosas sino de procesos, no de sustancias sino de transformaciones, no de materia sino de información matemática. ¿Puede el conocimiento científico ser completamente racional o completamente empírico? Durante siglos, filósofos y científicos se alinearon en dos bandos irreconciliables. Los empiristas afirmaban que todo conocimiento deriva de la experiencia sensorial, que la ciencia es observación sistemática de hechos. Los racionalistas respondían que la razón es anterior y superior a la experiencia, que las verdades científicas son deducibles de principios a priori. Bachelard dinamita esta oposición con una propuesta dialéctica que resulta incómoda para ambos bandos. El racionalismo aplicado. La tesis es simple pero subversiva. Ni la razón pura ni la experiencia bruta pueden generar conocimiento científico. Solo su dialéctica conflictiva produce ciencia auténtica. El empirismo ingenuo comete un error fatal. Cree que la experiencia habla por sí misma, que los hechos son evidentes. Pero, ¿qué es un hecho científico? No es simplemente lo que vemos.
Un eclipse es un hecho astronómico solo si se interpreta mediante teoría gravitacional. La desviación de una aguja en un laboratorio es un hecho significativo solo si se conecta con un marco teórico que le da sentido. Sin teoría no hay hechos científicos, solo hay sensaciones caóticas. El empirismo olvida que observar científicamente no es mirar pasivamente, sino interrogar activamente la naturaleza desde un marco conceptual previo. Toda observación está cargada de teoría. El ojo científico es un ojo educado, informado, estructurado por conceptos, pero el racionalismo a priori tampoco funciona. Los racionalistas clásicos creían que la razón podía deducir verdades sobre el mundo sin consultar la experiencia. Descartes pensaba que las leyes físicas podían derivarse de principios metafísicos claros y distintos. Leibniz confiaba en Gegebenheit, que la lógica y las matemáticas eran suficientes para conocer la naturaleza. La historia de la ciencia destruyó estas ilusiones. Ninguna teoría física se deduce de puros principios racionales. La mecánica newtoniana no es una consecuencia lógica de axiomas autoevidentes. Fue construida mediante ensayo y error, hipótesis audaces y verificación experimental. Las ecuaciones de Maxwell no surgieron de meditación pura, sino de experimentos con electricidad y magnetismo. El racionalismo aplicado de Bachelard es una tercera vía que niega tanto el empirismo como el racionalismo tradicional. La ciencia no comienza con observaciones neutrales, ni con principios a priori, sino con problemas. Un problema científico surge cuando la teoría existente choca con fenómenos que no puede explicar. Este choque genera una crisis que obliga a rectificar la teoría. La rectificación no es simple corrección de errores menores, es reorganización conceptual profunda. Nuevos conceptos emergen, viejas nociones se abandonan, las matemáticas se transforman. Esta dialéctica entre teoría y fenómeno es el motor del progreso científico. La relación entre razón y experiencia en la ciencia contemporánea es compleja y dinámica. La razón propone teorías, construye modelos matemáticos, formula hipótesis audaces que van más allá de lo observable. La experiencia no confirma pasivamente estas teorías, las cuestiona, las perturba, las obliga a refinarse. Pero no hay experiencia científica sin instrumento, y no hay instrumento sin teoría encarnada. Un telescopio no es una extensión neutral del ojo, es teoría materializada. Un acelerador de partículas no revela hechos brutos, produce fenómenos que solo existen porque el instrumento los creó. La experiencia científica es siempre teoría aplicada. Esta dialéctica significa que toda verdad científica es provisional, aproximativa, destinada a ser superada. No hay conocimiento definitivo, porque cada respuesta genera nuevas preguntas. Cada teoría prepara su propia rectificación. El progreso científico no es acumulación de verdades eternas, sino serie de aproximaciones sucesivas. La mecánica newtoniana fue una aproximación excelente para fenómenos a velocidades bajas. La relatividad la rectificó para velocidades cercanas a la luz. La mecánica cuántica la rectificó para escalas atómicas. Cada rectificación no invalida la anterior en su dominio de validez. La recontextualiza, la transforma en caso particular de una teoría más general. ¿Por qué toda verdad científica es provisional? Porque el objeto científico no es dado sino construido. Un electrón no es un dato de la experiencia inmediata, es una construcción teórica extremadamente elaborada. Las ecuaciones que lo describen surgieron de décadas de experimentación
matematización, rectificación de errores. Y esas ecuaciones cambiarán cuando una teoría más comprensiva, quizás una teoría cuántica de la gravedad, las integre en un marco conceptual más amplio. El conocimiento científico es histórico en su núcleo. Cada época construye sus propios objetos científicos, desarrolla sus propias herramientas matemáticas, establece sus propias normas de validación. El racionalismo aplicado tiene consecuencias pedagógicas radicales. Enseñar ciencia no es transmitir verdades establecidas ni entrenar en técnicas de observación. Es enseñar a pensar contra la intuición, contra el sentido común, contra la experiencia inmediata. Es formar espíritus capaces de rectificar sus propios errores, de cuestionar sus propias certezas, de aceptar que lo que hoy parece evidente, mañana será rechazado como ingenuo. La educación científica es formación permanente en la duda metódica, en la vigilancia epistemológica, en la humildad intelectual. El buen científico no es quien acumula conocimientos, sino quien está dispuesto a destruirlos cuando la evidencia lo exige. Existe un patrón oculto en la historia de las ciencias que Bachelard descubrió y formuló con precisión quirúrgica. Las revoluciones científicas no funcionan por adición, sino por negación. Cada gran avance consiste en decir no a la teoría anterior, pero no es una negación destructiva que aniquila lo viejo sin más. Es una negación dialéctica que generaliza, que transforma lo anterior en caso particular de algo más amplio. La geometría no euclidiana dice no a Euclides, pero incluye la geometría euclidiana como caso especial de curvatura cero. La mecánica relativista dice no a Newton, pero recupera las ecuaciones newtonianas como aproximación válida para velocidades bajas. Esta dialéctica de la negación generalizadora es lo que Bachelard llama filosofía del no. La primera revelación es que negar no es destruir, sino expandir. Cuando Lobachevsky y Riemann desarrollaron geometrías no euclidianas en el siglo XIX, muchos pensaron que estaban destruyendo las matemáticas. Si el postulado de las paralelas de Euclides podía negarse, ¿no significaba eso que la geometría clásica era falsa? Bachelard responde: no, la geometría euclidiana sigue siendo válida en su dominio, espacios planos. Lo que las geometrías no euclidianas hicieron fue mostrar que ese dominio es más restringido de lo que se creía. Hay espacios curvos donde el postulado de las paralelas no se cumple. La negación generalizó. Donde había una geometría, ahora hay múltiples geometrías, cada una válida en ciertos contextos. La segunda revelación es aún más perturbadora. Cada negación revela los límites ocultos de lo que parecía universal. Newton creía que sus leyes del movimiento eran universales, válidas en todo tiempo y lugar. Einstein mostró que esas leyes presuponen velocidades mucho menores que la velocidad de la luz. A velocidades relativistas, las fórmulas newtonianas dejan de funcionar. La negación de Einstein no destruyó a Newton, reveló las condiciones implícitas de su validez. Lo que parecía absoluto resultó ser aproximación. Lo que se presentaba como universal resultó ser caso particular. Cada negación es un acto de humildad epistemológica. Reconoce que nuestras teorías más sólidas son provisionales, contextuales, susceptibles de ser generalizadas. La tercera revelación explica por qué el progreso científico es esencialmente negativo. Porque la afirmación sin negación es dogma. Una teoría que no puede ser negada, que se presenta como verdad definitiva, está fuera de la ciencia. La ciencia progresa precisamente porque cada teoría contiene en sí
las semillas de su propia superación, las anomalías que la teoría no puede explicar, los experimentos que producen resultados inesperados, las contradicciones internas que emergen al aplicarla a nuevos dominios. Todo esto prepara la negación futura. Una teoría científica exitosa no es la que elimina todas las preguntas, sino la que genera preguntas más profundas que ella misma no puede responder. Esta capacidad de decir no es marca de madurez científica. Las pseudociencias, las ideologías, los dogmas religiosos no pueden negarse a sí mismos. Se presentan como verdades completas e inmutables. La ciencia auténtica, en cambio, es autocrítica, autodestructiva. Cada generación de científicos debe estar dispuesta a demoler lo que la generación anterior construyó. Esta destrucción no es irrespeto, sino fidelidad al espíritu científico. La búsqueda de verdad no consiste en defender teorías establecidas, sino en someterlas a pruebas cada vez más severas hasta que revelen sus límites y exijan ser superadas. ¿Por qué negar es avanzar? Porque la negación dialéctica crea espacio conceptual nuevo. Antes de las geometrías no euclidianas, el espacio matemático estaba completo, cerrado, sin posibilidad de expansión. La negación del postulado de las paralelas abrió todo un universo de geometrías posibles. Antes de la mecánica cuántica, la física parecía poder reducirse a ecuaciones deterministas. La negación del determinismo clásico, mediante el principio de indeterminación de Heisenberg, creó una física completamente nueva basada en probabilidades. Cada negación es apertura, liberación de lo que parecía necesario y resulta ser contingente, destierro de lo que parecía evidente y resulta ser limitado. La filosofía del no tiene consecuencias metafísicas radicales. Destruye la noción de verdad absoluta. Si cada teoría es susceptible de ser negada y generalizada, entonces ninguna teoría puede pretender captar la realidad última. Destruye la noción de progreso lineal. La ciencia no avanza hacia una verdad final, sino que se aleja de errores cada vez más sutiles. Destruye la separación entre error y verdad. Lo que hoy es verdad, mecánica newtoniana, se convertirá mañana en aproximación, en caso particular, casi en error. El conocimiento científico no es conquista de verdades, sino rectificación histórica de errores. Esta negatividad creadora es la esencia misma de la racionalidad científica contemporánea. Ya no buscamos fundamentos últimos, primeros principios, axiomas autoevidentes. Aceptamos que todo conocimiento reposa sobre convenciones provisionales, que toda teoría es hipótesis que puede ser refutada, que toda certeza está destinada a ser cuestionada. Esta aceptación de la provisionalidad no es escepticismo, sino humildad epistemológica. Sabemos más que nunca sobre el universo, pero también sabemos que nuestro conocimiento actual será considerado primitivo por futuras generaciones. La ciencia avanza, no a pesar de esta incertidumbre, sino gracias a ella. La capacidad de negarse a sí misma es lo que mantiene la ciencia viva, dinámica, revolucionaria. El día en que una teoría científica se presente como verdad final e incontestable será el día en que deje de ser ciencia. En 1938, el mismo año en que publicó su primera obra poética sobre el fuego, Bachelard lanzó un tratado pedagógico que escandalizó a los educadores tradicionales. La formación del espíritu científico no era un manual convencional sobre cómo enseñar física o química.
era un manifiesto contra el sentido común, un llamado a la violencia epistemológica, una declaración de guerra contra las intuiciones más arraigadas de los estudiantes. La tesis central era brutal en su claridad. Aprender ciencia no es adquirir conocimientos nuevos, sino destruir los conocimientos falsos que ya poseemos. La educación científica no es construcción, sino demolición. No se trata de llenar cabezas vacías, sino de vaciar cabezas llenas de errores. ¿Por qué enseñar ciencia es destruir creencias? Porque el mayor enemigo del conocimiento científico no es la ignorancia, sino las certezas del sentido común. Un estudiante que llega a la clase de física trae consigo años de experiencia cotidiana que le han enseñado que los objetos pesados caen más rápido que los ligeros, que el movimiento requiere una fuerza constante, que el calor es una sustancia que fluye de los cuerpos calientes a los fríos. Estas creencias no son arbitrarias, están fundadas en la experiencia inmediata, tienen coherencia pragmática, funcionan en la vida diaria, pero son científicamente falsas. Galileo demostró que todos los cuerpos caen con la misma aceleración en el vacío. Newton mostró que el movimiento uniforme no requiere fuerza. La termodinámica reveló que el calor no es sustancia, sino energía en tránsito. El problema es que estas creencias erróneas no se disuelven simplemente al escuchar la explicación correcta. Están arraigadas emocionalmente, ligadas a imágenes familiares, protegidas por el peso de la costumbre. Cuando el profesor explica que los objetos continúan moviéndose sin fuerza por inercia, el estudiante asiente, pero internamente sigue sintiendo que algo debe empujar el objeto. Las palabras del profesor entran en conflicto con la intuición del estudiante, y casi siempre gana la intuición. Por eso Bachelard habla de obstáculos epistemológicos. No son simples errores corregibles, sino estructuras psicológicas resistentes que bloquean activamente el aprendizaje científico. La pedagogía tradicional ignora estos obstáculos o los subestima. Supone que la verdad científica, una vez expuesta con claridad, se impone por su evidencia. Pero la historia de la educación científica muestra lo contrario. Los estudiantes memorizan fórmulas, aprueban exámenes, repiten explicaciones correctas, pero cuando se les pregunta años después sobre fenómenos físicos básicos, regresan a sus concepciones precientíficas. La educación superficial no tocó sus estructuras mentales profundas. Bachelard exige una pedagogía más radical, la pedagogía del corte, la ruptura violenta con el pensamiento ordinario. No basta con añadir información, es necesario producir una crisis cognitiva que fuerce al estudiante a abandonar sus certezas intuitivas. Esta crisis no es cómoda ni placentera. Implica aceptar que lo que parecía evidente es falso, que la experiencia inmediata engaña, que los sentidos no dan acceso directo a la realidad. Implica renunciar a la seguridad de las intuiciones familiares y adentrarse en un mundo abstracto, matematizado, contraintuitivo. El estudiante debe aprender a desconfiar de su propia experiencia, a cuestionar lo obvio y a aceptar teorías que contradicen todo lo que sus sentidos le dicen. Esta violencia contra el sentido común es dolorosa pero necesaria. Sin ella no hay verdadera educación científica, sino barniz superficial sobre estructuras mentales arcaicas. Bachelard identifica varios obstáculos específicos que la educación debe destruir. El primero es la experiencia primera, la convicción de que lo que veo y toco es real tal como lo percibo.
El maestro debe mostrar que la percepción es engañosa. El palo que parece quebrarse en el agua sigue recto. El sol que parece moverse alrededor de la tierra está quieto mientras nosotros giramos. El segundo obstáculo es el conocimiento general, la manía de generalizar antes de analizar casos particulares. El estudiante debe aprender a ser específico, a estudiar fenómenos concretos antes de formular leyes universales. El tercer obstáculo es el sustancialismo, la creencia de que las cosas poseen cualidades intrínsecas. La ciencia moderna muestra que las propiedades son relacionales, dependen del contexto, emergen de interacciones. El cuarto obstáculo, particularmente peligroso, es el animismo, la tendencia a proyectar vida e intenciones en la naturaleza. Los estudiantes dicen que el agua busca su nivel, que la naturaleza aborrece el vacío, que los átomos quieren estabilizarse. Este lenguaje antropomórfico bloquea la comprensión mecanicista. La naturaleza no quiere nada, no busca nada, no tiene propósitos. Los procesos físicos siguen leyes causales ciegas, no intenciones teleológicas. Expulsar el animismo del pensamiento científico requiere vigilancia constante contra las metáforas familiares que humanizan lo inanimado. El quinto obstáculo es el realismo ingenuo, la convicción de que las teorías científicas describen cómo son realmente las cosas. El maestro debe mostrar que las teorías son construcciones matemáticas, instrumentos de cálculo, no retratos de una realidad invisible. La pedagogía del corte tiene implicaciones radicales para el diseño curricular. No se puede enseñar ciencia comenzando con lo fácil y concreto, para luego pasar a lo difícil y abstracto. Esta progresión perpetúa los obstáculos epistemológicos. Hay que comenzar con la ruptura, mostrar desde el inicio que la ciencia contradice el sentido común, que exige pensar de manera contraintuitivo, que opera en un nivel de abstracción matemática irreducible a imágenes familiares. No se trata de motivar al estudiante conectando la ciencia con su experiencia cotidiana. Al contrario, hay que mostrarle que la ciencia requiere abandonar esa experiencia, trascenderla mediante conceptos abstractos que no tienen analogía en lo vivido inmediatamente. El año 1938 marca la bifurcación definitiva en la vida intelectual de Bachelard. Mientras publicaba La formación del espíritu científico, su tratado más riguroso sobre epistemología, también daba a luz El psicoanálisis del fuego, un ensayo literario que habría escandalizado a sus colegas científicos si lo hubieran leído. El contraste no podía ser más violento. En el primer libro, Bachelard exigía destruir toda imagen poética en el pensamiento científico, expulsar las metáforas seductoras que bloquean la objetividad. En el segundo, se entregaba sin reservas a esas mismas imágenes, celebraba las metáforas arcaicas del fuego, exploraba los complejos psicológicos que las llamas despiertan en la psique humana. ¿Qué había sucedido? ¿Había traicionado su propia epistemología o había descubierto una libertad que la ciencia no podía ofrecer? La respuesta no es simple ni unívoca. Bachelard no estaba experimentando una crisis de identidad ni una conversión repentina. El giro poético había estado gestándose durante años, acumulándose como una presión subterránea que finalmente encontró salida. Durante décadas, Bachelard había estudiado la historia de la ciencia, analizando cómo la química moderna surgió de la alquimia, cómo la física racional expulsó las imágenes animistas de la naturaleza. Había documentado meticulosamente todos los obstáculos epistemológicos que las imágenes poéticas habían impuesto al progreso científico.
Pero en ese proceso de análisis crítico, algo inesperado había ocurrido. Se había enamorado de esas imágenes que debía denunciar. Las metáforas del fuego en los textos alquímicos, que como epistemólogo debía catalogar como obstáculos, ejercían sobre él una fascinación secreta. Las descripciones poéticas del agua en la literatura, que como filósofo de la ciencia debía considerar confusiones animistas, le revelaban dimensiones de experiencia que las ecuaciones físicas jamás capturaban. Bachelard descubrió que vivir solo en el mundo diurno de la razón científica, expulsando sistemáticamente toda imagen, toda metáfora, toda ensoñación, producía una existencia mutilada. La ciencia exige matar la imaginación, y él había sido un asesino eficiente. Pero ¿a qué precio? ¿Qué dimensión de lo humano se sacrifica cuando se adopta la actitud científica con su rechazo radical de lo poético? El giro poético fue entonces una liberación de la disciplina ascética que la epistemología impone, liberación del imperativo de objetividad que prohíbe toda proyección subjetiva en las cosas. Durante el día, Bachelard seguía siendo el epistemólogo riguroso que exigía vigilancia contra los obstáculos, que denunciaba las seducciones de la experiencia primera, que defendía la matematización contra las intuiciones del sentido común. Pero en la noche, en la soledad de su estudio, se permitía soñar, permitía que las imágenes del fuego, del agua, de los espacios íntimos, habitaran su pensamiento sin someterlas a crítica epistemológica. Se permitía ser poeta, es decir, ser humano de manera completa, sin la amputación que la ciencia exige. ¿Por qué el epistemólogo se volvió poeta? Porque descubrió que la razón científica, por más poderosa que sea para conocer la naturaleza objetiva, es impotente para comprender la experiencia vivida, la intimidad del ser humano con el mundo. La física puede calcular la temperatura de una llama, la química puede analizar los productos de la combustión, pero ninguna ciencia captura la fascinación que el fuego ejerce sobre quien lo contempla. Esa fascinación no es un error cognitivo que deba corregirse. Es una dimensión real de la existencia humana que merece ser explorada, no con los métodos de la ciencia, sino con los de la poesía, la literatura, la fenomenología de la imaginación. Esta duplicidad consciente de Bachelard revela algo profundo sobre la condición humana contemporánea. Después de siglos de racionalización científica, después de que la ciencia ha desmontado todas las ilusiones, destruido todas las certezas premodernas, expulsado el encantamiento del mundo. ¿Y si qué le queda al ser humano? Debe vivir solo en el universo frío de las ecuaciones, habitando un cosmos sin sentido ni propósito, relacionándose con las cosas solo como objetos mensurables. Bachelard responde: no, la ciencia es necesaria para conocer objetivamente, pero el ser humano también necesita habitar poéticamente el mundo, relacionarse con las cosas mediante imágenes, metáforas, ensoñaciones que dan sentido a la existencia. Por eso Bachelard nunca intentó reconciliar sus dos vidas. No buscó una síntesis imposible entre ciencia y poesía, entre razón e imaginación. Comprendió que son incompatibles, que funcionan mediante lógicas opuestas, que no pueden coexistir en el mismo acto mental. La ciencia exige objetividad, eliminar toda proyección subjetiva, toda emoción, toda valoración personal. La poesía exige subjetividad, proyectar la intimidad humana en las cosas, cargarlas de emociones, valorarlas desde la experiencia vivida. Intentar fusionarlas produciría mala ciencia, contaminada de subjetividad, y mala poesía, asfixiada por la objetividad. La solución no es síntesis, sino alternancia, ciencia de día, poesía de noche, razón en el laboratorio, imaginación en el estudio. Esta duplicidad no es debilidad, sino lucidez.
Bachelard reconoce que el ser humano es fundamentalmente dividido, que no puede ser reducido ni a pura racionalidad ni a pura imaginación. La unidad del sujeto es una ficción filosófica. En realidad, habitamos diferentes modos de ser según el momento, el contexto, la tarea. Cuando hacemos ciencia, debemos ser científicos rigurosos, expulsando toda imaginación. Cuando contemplamos un poema, una obra de arte, un paisaje, debemos permitir que la imaginación florezca sin censura epistemológica. La madurez intelectual no consiste en lograr una síntesis armoniosa, sino en aceptar la división y habitar conscientemente cada dominio con sus propias reglas. El giro poético de Bachelard no fue traición a la ciencia, sino reconocimiento de que la ciencia, siendo inmensamente valiosa, no agota lo humano. La otra mitad reprimida exigía su derecho a existir. Cuando Bachelard comenzó a explorar la poesía después de décadas como epistemólogo, no lo hizo de manera arbitraria. Adoptó un marco conceptual que parecía arcaico, prescientífico, casi vergonzosamente primitivo. Los 4 elementos de la filosofía natural antigua: fuego, agua, aire, tierra. ¿Cómo podía un filósofo que había documentado meticulosamente el progreso de la química moderna, que sabía perfectamente que no existen 4 elementos, sino más de 100 elementos de la tabla periódica, regresar a esta cosmología obsoleta? La respuesta está en una distinción sutil pero fundamental. Bachelard no regresaba a los elementos como explicaciones físicas, sino como estructuras de la imaginación. No preguntaba qué es el fuego químicamente, sino cómo funciona la imagen del fuego en la psique humana. La clave está en lo que Bachelard llama imaginación material, distinta de la imaginación formal. La imaginación formal se ocupa de las formas, los contornos, las apariencias visuales de las cosas. Es superficial, ligada a la percepción externa. La imaginación material penetra más profundo. Se identifica con la sustancia, con la materialidad íntima de los elementos. No mira el fuego desde fuera, sino que quiere ser fuego. Penetrar en su intimidad ardiente, participar de su dinamismo transformador. Esta imaginación no contempla, desea, se proyecta, se fusiona con lo imaginado. Es activa, dinámica, participativa. No es conocimiento objetivo, sino experiencia vivida desde dentro. Cada elemento estructura un tipo específico de imaginación y, por tanto, un tipo de ensoñación poética. El fuego es el elemento de la transformación violenta, de la purificación destructiva, del dinamismo ascendente. Las ensoñaciones ante el fuego son activas, dramáticas, cargadas de deseo de destruir para renovar. Los poetas del fuego, como Novalis, como Rimbaud, son revolucionarios, alquimistas verbales que quieren quemar el lenguaje ordinario para crear uno nuevo. El agua, por contraste, es el elemento de la profundidad, de la intimidad tranquila, del devenir continuo. Las ensoñaciones acuáticas son contemplativas, melancólicas, ligadas a la memoria y a la muerte. Los poetas del agua, como Edgar Allan Poe, exploran lo sombrío, lo que se hunde, lo que fluye hacia la disolución. El aire es el elemento de la libertad, de la ascensión, del vuelo imaginario. Las ensoñaciones aéreas son ligeras, optimistas, cargadas de deseo de elevación y trascendencia. Los poetas del aire celebran la ligereza del ser, la posibilidad de desprenderse de lo pesado, de lo terrestre. La tierra, finalmente, es el elemento de la resistencia, de la materialidad dura, de las formas que persisten. Las ensoñaciones terrestres son las más objetivas, las más ligadas a la percepción táctil,
al trabajo contra la resistencia de la materia. Los poetas de la tierra son materialistas en el sentido profundo. Celebran la densidad de lo real, la solidez de las cosas, el placer de hundir las manos en la arcilla. ¿Por qué volver a la antigua ciencia en el arte? Porque la ciencia, al destruir la cosmología de los 4 elementos, destruyó también un lenguaje simbólico milenario que permitía al ser humano relacionarse poéticamente con la naturaleza. La química moderna es inmensamente superior como conocimiento objetivo, pero es muda para la experiencia vivida. Nadie escribe poemas sobre el hidrógeno, aunque sea el elemento más abundante del universo. Nadie se identifica imaginativamente con el carbono, aunque sea la base de la vida orgánica. Los elementos químicos son abstracciones cuantitativas, útiles para calcular, pero estériles para la imaginación. Los 4 elementos antiguos, en cambio, siguen siendo fértiles poéticamente porque no son conceptos científicos sino símbolos existenciales. Bachelard no propone abandonar la química por la alquimia. No está cayendo en irracionalismo nostálgico. Su proyecto es más sutil: preservar los 4 elementos como categorías de la imaginación poética, mientras se acepta su obsolescencia como conceptos científicos. Esta división de dominios es esencial. En el laboratorio, solo los elementos de la tabla periódica son reales. En la literatura, en el arte, en la vida vivida subjetivamente, los 4 elementos conservan su poder simbólico. Son arquetipos de la materialidad tal como la experimentamos existencialmente, no tal como la conocemos objetivamente. Esta revancha de lo arcaico tiene una dimensión psicológica profunda. La ciencia moderna ha expulsado el animismo, el antropomorfismo, la proyección de lo humano en la naturaleza. Ha objetivado el mundo, lo ha convertido en campo de objetos manipulables, medibles, calculables. Pero esta objetivación tiene un costo psicológico. Produce alienación, la sensación de habitar un universo extraño, indiferente, sin sentido. Los seres humanos necesitan habitar poéticamente, necesitan sentir que las cosas del mundo resuenan con su vida interior. Los 4 elementos ofrecen un lenguaje para esta habitación poética. Permiten proyectar la intimidad humana en la naturaleza, sin caer en la ilusión de que esa proyección es conocimiento objetivo. Bachelard descubrió que las imágenes materiales de los elementos no son arbitrarias ni superficiales. Están arraigadas en experiencias corporales básicas. El calor del fuego contra la piel, la inmersión en el agua, la respiración del aire, el contacto de las manos con la tierra. Estas experiencias son anteriores a la reflexión, anteriores a todo concepto científico, constitutivas de nuestra relación primordial con el mundo. La ciencia puede analizar los procesos físico-químicos del fuego, pero no puede capturar la experiencia vivida de sentarse frente a una chimenea y perderse en contemplación de las llamas. Esa experiencia no es ilusión que deba superarse, sino dimensión auténtica de la existencia humana que merece ser explorada con los métodos apropiados, no los de la ciencia, sino los de la fenomenología de la imaginación. ¿Cuál fue el primer objeto prohibido en la infancia de la humanidad? ¿Qué cosa ejerció sobre los niños una fascinación tan poderosa que exigió la intervención violenta de los adultos? La respuesta de Bachelard es inequívoca: el fuego. Antes de cualquier prohibición sexual, antes de cualquier tabú alimenticio, el fuego fue el primer objeto de una prohibición universal. Todo niño quiere tocarlo, acercarse a las llamas, experimentar con ese fenómeno extraño que arde, consume, transforma. Y todo adulto prohíbe ese contacto con urgencia, con severidad, a veces con violencia.
Esta prohibición primordial dejó una huella psicológica profunda en la especie humana, una huella que Bachelard llama el complejo de Prometeo, el deseo de saber mediante la transgresión, de conocer desobedeciendo. El mito de Prometeo no es solo una historia griega sobre dioses y titanes, es la narrativa fundacional de la ciencia, la expresión simbólica de una verdad psicológica profunda. El conocimiento nace de la transgresión. Prometeo roba el fuego a los dioses, viola la prohibición suprema y es castigado eternamente por su atrevimiento. Pero ese robo es el acto fundador de la civilización humana. Sin el fuego robado, la humanidad permanecería en la ignorancia, en la dependencia, en la oscuridad. La transgresión de Prometeo es necesaria para el progreso. Bachelard generaliza esta estructura. Todo avance científico es un acto prometeico, una violación de prohibiciones establecidas, un desafío a las autoridades que protegen el conocimiento establecido. Pero hay algo más inquietante en la relación infantil con el fuego. No es solo curiosidad intelectual lo que atrae al niño hacia las llamas. Es deseo de destruir. El niño que juega con fuego no quiere simplemente observar, quiere quemar cosas, ver cómo se consumen, experimentar el poder de la destrucción. Este impulso destructivo no es patológico, es constitutivo del espíritu científico. La ciencia no contempla respetuosamente la naturaleza, la interroga violentamente, la desmonta, la destruye para conocerla. El químico quema sustancias, el biólogo disecciona organismos, el físico rompe átomos. El conocimiento científico es analítico y el análisis es siempre una forma de destrucción. Bachelard identifica un segundo complejo asociado al fuego, el complejo de Empédocles. Si Prometeo representa el deseo de robar el conocimiento mediante la transgresión, Empédocles representa el deseo de fusionarse con el objeto conocido, de convertirse en fuego. La leyenda cuenta que Empédocles se arrojó al volcán Etna para unirse con el fuego primordial. Este complejo expresa la dimensión mística del conocimiento. No basta con estudiar el fuego desde fuera. Es necesario penetrar en su intimidad, participar de su naturaleza, experimentar subjetivamente lo que objetivamente se calcula. El científico diurno analiza, mide, calcula. El poeta nocturno quiere ser llama, arder con ella, consumirse en su transformación. ¿Por qué la ciencia nace de la transgresión infantil? Porque el espíritu científico es esencialmente rebelde. No acepta las explicaciones tradicionales, no respeta las autoridades establecidas, no se contenta con el saber recibido. Pregunta obsesivamente, ¿por qué? ¿Cómo funciona? ¿Qué pasaría si? Estas preguntas son actos de desobediencia. Cuestionan lo que todos aceptan. Dudan de lo evidente, socavan las certezas colectivas. Galileo desobedeció la autoridad aristotélica al dejar caer objetos desde la Torre de Pisa. Darwin desobedeció la autoridad bíblica al proponer la evolución de las especies. Einstein desobedeció la autoridad newtoniana al revisar conceptos fundamentales como tiempo y espacio. La prohibición del fuego tiene también una dimensión social. No todos tienen derecho a manipular el fuego. Solo los iniciados, los sacerdotes, los que conocen los secretos. En las sociedades arcaicas, mantener el fuego sagrado era función de una casta especializada. Tocar el fuego sin autorización era sacrilegio. La ciencia moderna heredó esta estructura. El conocimiento científico es esotérico, reservado a especialistas que han pasado por largos rituales de iniciación, doctorados, laboratorios,
publicaciones. El científico es el nuevo sacerdote del fuego, el guardián de secretos que el común de la gente no puede comprender. Y cada generación de científicos debe realizar su propio robo prometeico, apropiarse del conocimiento que la generación anterior protege celosamente. Pero hay algo inquietante en esta estructura. Si el conocimiento científico requiere transgresión, si progresa mediante violación de prohibiciones, ¿dónde está el límite? ¿Hay conocimientos que deben permanecer prohibidos? La física nuclear, al romper el átomo, liberó energías que permitieron crear la bomba atómica. La biología molecular, al manipular genes, abrió posibilidades de eugenesia y clonación. ¿Son estos robos prometeicos legítimos o sacrílegos? Bachelard no responde esta pregunta. Su análisis es descriptivo, no normativo. Documenta que el espíritu científico es transgresivo por naturaleza, pero no dictamina qué transgresiones son aceptables. El origen libidinal del conocimiento es la tesis más subversiva de Bachelard. El deseo de conocer no es puro, desinteresado, puramente intelectual. Está cargado de libido, de impulsos inconscientes, de deseos prohibidos. El niño que quiere tocar el fuego no busca conocimiento abstracto, busca placer, poder, transgresión. El científico adulto sublima esos deseos infantiles, los transforma en protocolo experimental, en ecuaciones matemáticas, en publicaciones académicas. Pero la energía que impulsa la investigación científica sigue siendo fundamentalmente libidinal, deseo de dominar la naturaleza, de penetrar sus secretos, de poseer conocimientos que otros no tienen. La ciencia es Eros disfrazado de Logos. En 1957, a los 73 años, Bachelard publicó su obra maestra literaria, La poética del espacio. No es un tratado filosófico convencional ni un análisis literario técnico. Es una fenomenología de los espacios íntimos, una exploración de cómo los lugares que habitamos estructuran nuestra psique, dan forma a nuestros sueños, configuran nuestra relación con el mundo. La tesis central es revolucionaria. No somos nosotros quienes habitamos los espacios, son los espacios los que nos habitan. La casa en la que crecimos no es simplemente un edificio con paredes y techo, es una estructura psicológica que llevamos dentro, que determina cómo experimentamos todo espacio posterior. Los rincones, cajones, sótanos, áticos de nuestra infancia siguen viviendo en nosotros, organizando secretamente nuestra experiencia del espacio. Bachelard no estudia la arquitectura objetiva, las dimensiones medibles de los edificios, las propiedades físicas de las estructuras. Le interesa el espacio vivido, experimentado desde dentro, cargado de memoria, emoción, intimidad. Una casa no es un objeto geométrico, sino un cosmos interior. Tiene verticalidad. El sótano es el inconsciente oscuro donde habitan los miedos. El ático es la zona de las ensoñaciones diurnas, de los proyectos y aspiraciones. Tiene horizontalidad. Las habitaciones son territorios emocionales distintos. Cada una tiene su atmósfera, su sentido, su función psicológica y tiene intimidad. Los cajones, cofres, armarios son espacios dentro del espacio, lugares donde guardamos lo que no queremos mostrar, donde ocultamos secretos. ¿Por qué los espacios nos habitan? Porque la memoria humana no es solo temporal, sino espacial. No recordamos acontecimientos como secuencias abstractas de eventos. Los recordamos situados en lugares específicos. La memoria infantil está estructurada espacialmente. La casa de la infancia es el teatro donde se desarrollaron las primeras experiencias, el marco que da sentido a los recuerdos. Cuando cerramos los ojos y evocamos la infancia, no vemos una cronología de eventos.
Vemos la casa, sus habitaciones, sus rincones. Esos espacios no son decorado neutral, son parte constitutiva de lo que recordamos. La casa natal es el primer universo, el cosmos primordial donde aprendimos qué es el espacio, qué significa habitar, qué es la intimidad. Bachelard desarrolla una fenomenología de los espacios íntimos analizando sus diferentes formas. El rincón es el espacio de la protección, del retiro, del refugio. Todo niño busca rincones donde esconderse, donde sentirse protegido, donde crear un mundo propio lejos de la mirada adulta. El rincón es el primer espacio personal, el primer territorio que el niño puede llamar suyo. Los cajones y cofres son espacios de lo secreto, de lo oculto, de lo que no debe mostrarse. Abrir un cajón es un acto íntimo. Implica acceder a lo que alguien quiere mantener privado. Por eso los cajones en la literatura son siempre significativos. Contienen cartas de amor, documentos comprometedores, objetos fetiche, recuerdos vergonzosos. La verticalidad de la casa tiene significado psicológico profundo. El sótano representa lo inconsciente, lo reprimido, lo que se mantiene en la oscuridad. Bajar al sótano es descender al propio inconsciente, enfrentar lo que preferimos no ver. Por eso en las historias de terror, el sótano es siempre amenazante. Es el lugar donde habitan los monstruos, tanto los externos como los internos. El ático, por contraste, es la zona de la luz, de los proyectos, de las ensoñaciones diurnas. Es donde guardamos los objetos del pasado que no queremos tirar, las reliquias familiares, los recuerdos que ya no usamos pero conservan valor simbólico. El ático es memoria explícita, el sótano es memoria reprimida. Los espacios íntimos tienen un poder formativo sobre la psique. No simplemente reflejan quiénes somos, nos hacen ser quienes somos. Un niño que creció en una casa amplia con jardín desarrolla una relación con el espacio diferente a la de un niño que creció en un apartamento pequeño. El primero tiene una sensación de amplitud, de posibilidad de expansión. El segundo desarrolla una intimidad más concentrada, más protegida. Estas diferencias no son triviales, estructuran profundamente cómo experimentamos el mundo adulto. Quien creció en espacios amplios siente claustrofobia en lugares pequeños. Quien creció en espacios pequeños siente vértigo en espacios demasiado abiertos. La poética del espacio no es nostalgia romántica por la infancia perdida. Es reconocimiento de que la espacialidad es constitutiva de la experiencia humana. No somos mentes abstractas flotando en un espacio neutral. Somos cuerpos situados en lugares específicos que determinan qué podemos experimentar, sentir, pensar. La filosofía tradicional ignoró el espacio vivido. Se ocupó del tiempo, desde Agustín hasta Heidegger, pero trató el espacio como simple extensión geométrica, como contenedor neutral de los objetos. Bachelard muestra que el espacio está cargado de significado, que tiene textura emocional, que estructura la existencia tanto como el tiempo. Esta fenomenología del espacio íntimo revela algo inquietante. Nunca abandonamos completamente los espacios de la infancia. Pueden demoler la casa natal, pueden desaparecer los lugares donde crecimos, pero siguen viviendo dentro de nosotros como estructuras psicológicas. Cuando adultos buscamos espacios que reproduzcan esas configuraciones infantiles, compramos casas que tienen algo de aquella casa primera. Organizamos nuestros espacios íntimos, replicando inconscientemente las distribuciones de la infancia. El espacio natal es matriz de todo espacio posterior. Por eso para Bachelard la casa es más que arquitectura. Es cosmos interior, universo privado, estructura psicológica fundamental que organiza cómo habitamos el mundo. En 1960, 3 años después de La poética del espacio, Bachelard publicó su última gran obra sobre imaginación. La poética de la ensoñación era, entre otras cosas,
un ajuste de cuentas con el psicoanálisis freudiano. Durante décadas, Bachelard había usado el vocabulario psicoanalítico. Hablaba de complejos, Prometeo, Empédocles, de sublimación, de inconsciente, pero siempre había sentido incomodidad con la interpretación freudiana de la imaginación como síntoma de represión. Para Freud, las imágenes del sueño y la fantasía son disfraces de deseos reprimidos, formaciones de compromiso entre impulsos inconscientes y censura del superyo. La imaginación es patológica, secundaria, derivada de conflictos neuróticos. Bachelard rechaza completamente esta visión. La distinción fundamental es entre sueño nocturno y ensoñación diurna. El sueño nocturno es involuntario, caótico, poblado de imágenes fragmentadas que expresan conflictos inconscientes. Es el territorio de Freud: represión, condensación, desplazamiento, simbolización de deseos prohibidos. El soñador nocturno no controla su sueño. Es poseído por él, arrastrado por una lógica que no comprende. El psicoanálisis freudiano se ocupa correctamente de este tipo de imágenes, pero la ensoñación diurna es completamente diferente. Es consciente, voluntaria, creativa. El soñador despierto controla sus imágenes, las desarrolla, las cultiva. No es víctima de su imaginación, sino su director. Y estas ensoñaciones no expresan represión, sino expansión. No son síntomas, sino poderes. ¿Por qué esta diferencia es crucial? Porque el psicoanálisis freudiano reduce toda imaginación a patología. Si las imágenes son siempre disfraces de conflictos neuróticos, entonces el poeta, el artista, el soñador son enfermos que subliman. Su creatividad es síntoma, su obra es formación reactiva. Esta interpretación reductiva destruye la autonomía de la imaginación, la convierte en epifenómeno de pulsiones sexuales reprimidas. Bachelard invierte esta jerarquía. La imaginación no es derivada, sino primaria. No es síntoma, sino poder constitutivo del ser humano. Imaginar no es escapar de la realidad, sino crear nuevas realidades. No es represión, sino expresión de las potencialidades más profundas del ser. La ensoñación bachelardiana tiene características específicas que la distinguen radicalmente del sueño freudiano. Primera característica: es tranquila, no es angustiosa. El sueño nocturno está lleno de pesadillas, de persecuciones, de caídas, de muertes. La ensoñación diurna es pacífica, contemplativa, serena. El soñador despierto se deja llevar por imágenes placenteras, sin ansiedad ni conflicto. Segunda característica: es poética, no es narrativa. El sueño cuenta historias fragmentadas, sucesiones de eventos sin coherencia. La ensoñación se detiene en una imagen, la contempla, la desarrolla en todas sus resonancias. No avanza linealmente, profundiza verticalmente en una sola imagen rica. Tercera característica: es comunicable, no es privada. El sueño nocturno es radicalmente personal. Cuando intentamos contarlo a otros, descubrimos que pierde su intensidad, que las imágenes que nos parecieron significativas resultan banales al verbalizarse. La ensoñación poética, en cambio, es universalizable. El poeta que escribe sobre el fuego, sobre el agua, sobre la casa, comunica ensoñaciones que otros pueden compartir, que resuenan en la imaginación ajena. Por eso la poesía existe, porque hay ensoñaciones que trascienden lo individual, que tocan estructuras imaginarias compartidas por la especie humana. Cuarta característica: es cosmizante, no es egocéntrica. El sueño nocturno está lleno del yo y sus problemas. La ensoñación abre al mundo, conecta con el cosmos, olvida el ego para fusionarse con elementos naturales.
Contra el Gala, psicoanálisis freudiano ortodoxo, Bachelard propone una teoría positiva de la imaginación. Imaginar no es compensar deficiencias de la realidad, es ejercer un poder fundamental del ser humano. La imaginación no es inferior a la percepción, es diferente, opera en otro registro. La percepción nos da lo que es, la imaginación nos da lo que podría ser. La primera es reproductiva, la segunda es productiva. El poeta no imita la realidad, la transforma, la aumenta, la hace más intensa de lo que naturalmente es. Cuando un poeta describe una llama, no reproduce fotográficamente lo que ve, proyecta en la llama todo el dinamismo ascendente, toda la purificación transformadora, todo el deseo de elevación que la llama simboliza. ¿Por qué el poeta sabe más que el psicoanalista? Porque el poeta no reduce la imagen a otra cosa, la respeta en su irreductibilidad. El psicoanalista dice, esta imagen del fuego representa deseo sexual reprimido. El poeta dice, el fuego es fuego, con todo su poder específico de transformación, su verticalidad, su ambigüedad entre destrucción y purificación. La interpretación psicoanalítica empobrece la imagen al traducirla a un código universal de símbolos sexuales. La contemplación poética enriquece la imagen al desplegar todas sus resonancias específicas. El psicoanalista busca el significado oculto detrás de la imagen. El poeta encuentra significado en la imagen misma, sin necesidad de traducción. La rehabilitación del soñar despierto tiene consecuencias antropológicas profundas. Si la imaginación no es patología, sino poder, si la ensoñación no es escapismo, sino creación, entonces el ser humano no es solo animal racional, ni solo animal pulsional, es también animal, un animal que imagina. Junto al Homo sapiens y al Homo faber, hay que reconocer al Homo imaginans, el ser que crea mundos posibles mediante imágenes. Esta dimensión imaginativa no es ornamental, no es lujo cultural de sociedades prósperas, es constitutiva de lo humano. El niño que juega imaginando mundos fantásticos no está perdiendo el tiempo, está ejercitando la capacidad fundamental que distingue al ser humano, la capacidad de proyectar mundos que no existen, de habitar múltiples realidades, de no estar confinado a lo dado inmediatamente. La filosofía occidental ha buscado durante siglos la unidad del conocimiento, la síntesis armoniosa de todas las facultades humanas. Platón quería que la razón gobernara las pasiones. Kant intentó reconciliar razón y experiencia mediante las categorías a priori. Hegel prometió la síntesis final de todas las contradicciones en el absoluto. Bachelard destruye este sueño con una tesis brutal. Razón científica e imaginación poética son incompatibles. No pueden coexistir en el mismo acto mental. No hay síntesis posible. Intentar fusionarlas produce mala ciencia, contaminada de subjetividad, y mala poesía, asfixiada por la objetividad. La división no es un defecto temporal que el progreso filosófico superará. Es la estructura real de la mente humana. ¿Por qué son incompatibles? Porque operan con lógicas opuestas, persiguen objetivos contradictorios, exigen actitudes mentales excluyentes. La ciencia exige matar la imaginación. Cada vez que un científico comienza una investigación, debe expulsar sistemáticamente todas las imágenes seductoras, todas las metáforas familiares, todas las proyecciones antropomórficas. Debe destruir la experiencia primera, rechazar las intuiciones del sentido común, desconfiar de lo evidente. El científico no puede permitirse soñar con los fenómenos que estudia, no puede proyectar sus emociones en los objetos, no puede dejarse seducir por la belleza de una teoría.
La objetividad científica es ascetismo sistemático, renuncia disciplinada a toda intimidad con el objeto. La poesía exige lo contrario, liberar la imaginación. El poeta debe proyectar su intimidad en las cosas, debe cargarlas de emociones, debe permitir que las imágenes florezcan sin censura epistemológica. Cuando el poeta contempla el fuego, no puede reducirlo a reacciones químicas de oxidación rápida que liberan energía térmica. Debe dejarse fascinar por las llamas. Debe sentir el calor como presencia viviente. Debe permitir que el fuego despierte resonancias psicológicas profundas. La poesía no busca objetividad, sino intensificación de la experiencia vivida. No quiere conocer el objeto desde fuera, sino habitarlo desde dentro, fusionarse con él mediante la imaginación. Esta incompatibilidad no es solo teórica, es práctica, concreta, experiencial. Bachelard lo vivió en carne propia. Cuando trabajaba como epistemólogo durante el día, analizando la historia de la física cuántica o la química contemporánea, debía adoptar una actitud de vigilancia crítica constante. Cada vez que detectaba una metáfora seductora en un texto científico, debía denunciarla como obstáculo epistemológico. Cada vez que un científico del pasado había proyectado cualidades humanas en la naturaleza, debía catalogarlo como animismo. Esta vigilancia era agotadora, producía una tensión mental sostenida, exigía violencia contra las propias inclinaciones naturales de la mente. Por la noche, cuando se dedicaba a sus estudios sobre imaginación poética, debía desactivar completamente ese aparato crítico. Debía permitirse soñar. Debía aceptar las metáforas sin someterlas a juicio. Debía celebrar las proyecciones antropomórficas que durante el día había denunciado. Esta alternancia no era cómoda. No se puede pasar instantáneamente de la actitud científica a la actitud poética. Cada una requiere una preparación, una entrada en un estado mental específico, una transformación de la relación con el mundo. Por eso Bachelard dividía estrictamente sus tiempos: día diurno para la razón, noche nocturna para la ensoñación. La división tiene una dimensión temporal, pero también espacial. El laboratorio es el lugar de la razón, donde todo debe ser medido, calculado, verificado experimentalmente. El estudio personal es el lugar de la imaginación, donde se puede soñar sin restricciones epistemológicas. Estos espacios no deben contaminarse mutuamente. Un científico que lleva sus ensoñaciones al laboratorio comete errores, proyecta deseos en los datos, ve patrones donde solo hay ruido. Un poeta que lleva la actitud crítica al estudio produce versos fríos, intelectualizados, carentes de vida imaginativa. La separación espacial y temporal de ambas actividades no es neurosis, sino higiene mental. ¿Por qué Bachelard nunca reconcilió sus dos vidas? Porque comprendió que la reconciliación sería falsa, que cualquier síntesis destruiría la autenticidad de ambos dominios. Los filósofos que intentaron unificar ciencia y poesía terminaron traicionando ambas. Cuando la ciencia se vuelve poética, se convierte en pseudociencia, teorías bellas pero falsas, hipótesis seductoras pero no verificables, cosmologías elegantes pero sin fundamento empírico. La alquimia era poética, por eso fracasó como ciencia. Cuando la poesía se vuelve científica, se convierte en descripción árida, versos que explican en lugar de evocar, metáforas que ilustran conceptos en lugar de crear experiencias, lenguaje que informa en lugar de resonar. La incompatibilidad radical tiene consecuencias antropológicas profundas. Significa que el ser humano está fundamentalmente dividido, que no existe unidad psicológica natural, que la integración armoniosa de todas las facultades es una ilusión filosófica
filosófica. Somos simultáneamente animales racionales y animales imaginantes, y estas dos dimensiones no se integran fácilmente. La cultura occidental moderna, al privilegiar exclusivamente la razón científica, ha producido una humanidad mutilada. Ha desarrollado capacidades extraordinarias de conocimiento objetivo, pero ha atrofiado la imaginación, ha expulsado la ensoñación, ha declarado guerra a todo lo que no sea medible y calculable. Existe una ambición que ha perseguido a los filósofos desde Platón: crear un sistema total que explique todo, una teoría unificada del conocimiento que valga para todas las ciencias, una epistemología universal aplicable por igual a la física, la biología, las matemáticas y las ciencias sociales. Esta ambición sistemática ha producido monumentos filosóficos impresionantes: el idealismo trascendental de Kant, la fenomenología de Husserl, el positivismo lógico del Círculo de Viena. Bachelard considera que todos estos sistemas son fantasías especulativas, construcciones a priori que ignoran la realidad histórica de las ciencias. Su propuesta alternativa es radical en su modestia: epistemología regional, análisis específico de cada ciencia en su desarrollo histórico concreto. ¿Por qué no hay filosofía de la ciencia en general? Porque no hay la ciencia como entidad homogénea. Hay ciencias: física, química, biología, matemáticas, cada una con su historia propia, sus conceptos específicos, sus métodos particulares, sus revoluciones distintivas. La física del siglo XX experimentó rupturas radicales con la relatividad y la mecánica cuántica. La química se constituyó como ciencia al romper con la alquimia. La biología molecular transformó completamente la biología clásica. Estas revoluciones no siguieron un patrón común. No obedecieron a un método científico universal. No confirmaron ninguna teoría general del progreso científico. Cada ciencia tiene su propia racionalidad histórica. Los conceptos científicos no tienen significado transhistórico ni transregional. Tomar un concepto como masa y tratar de definirlo de manera que valga para Newton, Einstein y la física cuántica es ejercicio inútil. La masa newtoniana es una propiedad intrínseca de los cuerpos, constante e independiente de la velocidad. La masa relativista varía con la velocidad y es equivalente a energía. La masa en mecánica cuántica es parámetro en ecuaciones de campo que describen probabilidades. El término es el mismo, pero el concepto cambia radicalmente en cada contexto teórico. Pretender una definición filosófica universal de masa es ignorar esta mutación semántica constitutiva de la historia científica. La epistemología regional exige humildad filosófica. El filósofo no puede pretender juzgar la ciencia desde fuera, desde algún tribunal epistemológico superior. No puede imponer criterios a priori de lo que debe ser el conocimiento científico. Su tarea es más modesta y más difícil: estudiar cómo las ciencias reales han progresado históricamente, detectar los obstáculos epistemológicos específicos que cada ciencia tuvo que superar, analizar las rupturas concretas mediante las cuales nuevas teorías desplazaron a las antiguas. Esta tarea requiere conocimiento detallado de la historia de cada ciencia, no solo de sus resultados finales, sino de sus errores, sus callejones sin salida, sus controversias. Bachelard practica esta epistemología regional mediante estudios de caso. Analiza cómo la química se liberó de la teoría del flogisto, cómo la geometría se emancipó de los axiomas euclidianos, cómo la física abandonó la noción de éter luminífero. Cada caso revela obstáculos epistemológicos específicos, resistencias particulares,
rupturas distintivas. No hay patrón general, no hay ley universal del progreso científico. La química tuvo que destruir el sustancialismo, la creencia en sustancias con propiedades intrínsecas. La geometría tuvo que reconocer que los axiomas son convenciones modificables. La física tuvo que aceptar que algunas entidades teóricas, como el éter, son ficciones descartables. Esta diversidad no es caos. Cada ciencia desarrolla su propia racionalidad, sus propios criterios de validación, sus propias normas de objetividad. La física exige matematización y experimentación controlada. La química requiere análisis cuantitativo de reacciones. La biología necesita clasificaciones taxonómicas y comprensión de procesos evolutivos. Estas racionalidades regionales no son reducibles unas a otras ni derivables de principios filosóficos generales. Son construcciones históricas que emergieron de la práctica científica concreta, no de reflexión epistemológica previa. La filosofía no dicta a la ciencia cómo debe proceder. Aprende de la ciencia cómo ha procedido efectivamente. Los sistemas filosóficos totalizantes son enemigos del conocimiento científico porque imponen rigidez conceptual donde se requiere flexibilidad histórica. Cuando Kant estableció las categorías a priori del entendimiento, sustancia, causalidad, creyó haber descubierto las estructuras eternas de la razón. Pero la física del siglo XX mostró que la sustancia no es categoría fundamental, solo hay campos de energía, que la causalidad determinista no es universal. La mecánica cuántica es probabilística. Las categorías kantianas resultaron ser generalizaciones de la física newtoniana, válidas en ese contexto, pero no transhistóricas. Los sistemas filosóficos envejecen porque pretenden inmovilizar lo que está esencialmente en movimiento. ¿Por qué el filósofo rechazó la filosofía sistemática? Porque la vivió como prisión intelectual. Durante su formación filosófica, Bachelard había estudiado los grandes sistemas: Descartes, Spinoza, Kant, Hegel. Admiraba su coherencia interna, su elegancia arquitectónica, su ambición totalizante. Pero cuando comenzó a estudiar la historia de las ciencias, descubrió que esos sistemas eran irrelevantes para comprender cómo progresa efectivamente el conocimiento científico. Peor, eran obstáculos. Imponían esquemas conceptuales rígidos que distorsionaban la realidad histórica de las ciencias. La humildad epistemológica consistió en renunciar a la ambición de sistema para aceptar la fragmentación, la pluralidad, la especificidad regional del conocimiento científico. ¿Qué queda cuando un filósofo muere habiendo vivido dos vidas intelectuales irreconciliables? Un legado fragmentado, dividido entre públicos que no se comunican, interpretaciones que se ignoran mutuamente, influencias que van en direcciones opuestas. Gaston Bachelard murió en 1962, dejando tras sí dos corpus de obra completamente distintos: los tratados epistemológicos sobre filosofía de la ciencia y los ensayos poéticos sobre imaginación. Durante décadas, estos dos corpus fueron leídos por comunidades separadas que apenas sabían de la existencia de la otra. Los científicos y filósofos de la ciencia citaban la formación del espíritu científico y el nuevo espíritu científico, ignorando completamente la obra poética. Los arquitectos, críticos literarios y artistas adoraban la poética del espacio, sin saber que su autor había sido epistemólogo riguroso. Esta división del legado no fue accidente ni
malentendido. Fue consecuencia lógica de la incompatibilidad que el propio Bachelard había establecido. Si razón e imaginación no pueden coexistir en el mismo acto mental, si ciencia y poesía operan con lógicas opuestas, entonces es natural que sus lectores también se dividan. Los que buscaban rigor epistemológico encontraron en los tratados científicos herramientas conceptuales poderosas, obstáculos epistemológicos, ruptura epistemológica, racionalismo aplicado. Los que buscaban exploración de la imaginación encontraron en los ensayos poéticos inspiración para pensar el espacio, los elementos, la ensoñación. Cada público tomó lo que necesitaba e ignoró el resto. La influencia en el ámbito científico fue profunda pero selectiva. Sartre, en El ser y la nada, cita al Bachelard poeta. Utiliza sus análisis del agua y la viscosidad, pero ignora completamente su epistemología. Louis Althusser, el filósofo marxista que revolucionó la teoría social, toma de Bachelard el concepto de ruptura epistemológica, pero lo deforma. Para Bachelard, la ruptura es fenómeno recurrente en la historia de cada ciencia. Para Althusser, se convierte en la gran ruptura entre ideología y ciencia, entre conocimiento vulgar y conocimiento científico. Esta simplificación traiciona la sutileza del pensamiento bachelardiano, pero fue tremendamente influyente en la teoría social de las décadas de 1960 y 1970. En el ámbito de la arquitectura y el diseño, la poética del espacio se convirtió en texto canónico. Arquitectos de todo el mundo leyeron los análisis de Bachelard sobre la casa, los rincones, la verticalidad del ático y el sótano. Aplicaron estas ideas al diseño de espacios habitables, intentando crear arquitecturas que respetaran la intimidad, que proporcionaran rincones protectores, que reconocieran la dimensión psicológica del espacio. Pero estos arquitectos lectores de Bachelard ignoraban por completo que su autor había pasado décadas estudiando física, cuántica y química contemporánea. Para ellos, Bachelard era un fenomenólogo del espacio, un poeta filósofo, no un epistemólogo de las ciencias duras. ¿Por qué el legado fragmentado en dos públicos? Porque la especialización académica moderna hace imposible que una sola persona domine tanto filosofía de la ciencia como crítica literaria, tanto historia de la física como fenomenología de la imaginación. Los científicos y filósofos de la ciencia no tienen tiempo ni entrenamiento para leer análisis de poesía. Los críticos literarios y arquitectos no tienen formación para comprender tratados de epistemología. La división de Bachelard se reprodujo en la división de sus lectores. El mundo académico contemporáneo está tan fragmentado que un pensador que habitó dos dominios solo puede ser recibido fragmentadamente. Pero hay algo más inquietante en esta división. Sugiere que Bachelard tenía razón en su diagnóstico más pesimista. No hay síntesis posible entre ciencia y poesía, entre razón e imaginación. Si el propio autor no pudo unificar sus dos vidas intelectuales, si su legado quedó inevitablemente fragmentado, quizás la fragmentación no es defecto superable, sino condición permanente del pensamiento contemporáneo. Después de siglos de racionalización científica, después de la desmaterialización de la materia por la física cuántica, después de la matematización completa del mundo, quizás lo único que queda es esta división. Razón para conocer objetivamente, imaginación para habitar poéticamente, sin puente posible entre ambas. El filósofo que fue dos revela algo profundo sobre la condición intelectual moderna. No podemos ser completos. No podemos integrar todas nuestras facultades en una síntesis armoniosa. Somos simultáneamente científicos que deben matar la imaginación y poetas que deben
liberar lo que la ciencia reprime. Esta división produce tensión, malestar, sensación de incompletitud, pero quizás sea más honesta que las falsas síntesis que prometen unidad mientras traicionan la especificidad de cada dominio. Bachelard eligió la honestidad de la división sobre la comodidad de la síntesis falsa. Vivió ambas vidas intensamente, cada una con sus propias reglas, sin intentar reconciliarlas artificialmente. Su legado nos obliga a una elección. Podemos lamentar la división, buscar la síntesis que el propio Bachelard no logró, intentar reconciliar ciencia y poesía en alguna filosofía superior. O podemos aceptar la división como verdad antropológica. Somos seres fundamentalmente fragmentados que habitan múltiples modos de relación con el mundo. La ciencia nos da poder de conocimiento objetivo, pero nos aliena del mundo vivido. La poesía nos devuelve intimidad con las cosas, pero renuncia a la objetividad. No hay solución, solo alternancia consciente entre ambos modos. El día diurno de la razón científica, la noche nocturna de la ensoñación poética. Bachelard versus Bachelard, eternamente.